Buenas tardes, mi estimado tutor. Mi nombre es Antonio Randy Doctor Castellanos, estudiante de Doctrinas Económicas de la Facultad de Economía en la UNAD. Así como usted me lo solicitó, voy a hacerle un pequeño resumen de lo que fue la tarea número 4 que se desarrolló este semestre. Lo que nosotros hablamos fue acerca de las tres principales movimientos económicos, por así decirlo, y más exactamente los pensamientos económicos, como fueron el pensamiento económico clásico, neoclásico, eh, el keynesianismo, que también marcó un antes y un después en la economía durante bastantes años, y el neoliberalismo, que también pues en sus diferentes épocas marcaron diferentes de directrices económicas. Entonces, los clásicos y los neoclásicos son corrientes económicas fundamentadas en la economía de la época. Grandes pensadores como Adam Smith fundamentaron o idealizaron ese tipo de economía basada en básicamente en el factor de producción y el factor individual. El bien individual crea un entorno económico general, las necesidades individuales que crean entornos sociales colectivos. ¿Qué más habla de Adam Smith y los pensadores de esta época? Que la economía debía ser libre. La economía tiene que ser de libre mercado y tiene que estar libre totalmente del control gubernamental. Tiene que ser independiente de la economía, de la política, para poder como llegar a su óptima realización. Pero como la historia nos los ha mostrado, la economía es muy fluctuante, es muy variable. Porque mientras Adam Smith apostaba a la autorregulación de los mercados financieros, que los actores o más bien la relación entre el factor de producción, el factor de consumo, las familias, las empresas tenían que dirigir la economía y ese pensamiento le da mucha libertad a los privados o a las empresas para ellos controlar los mercados. Eso lo habla en un postulado. Eh, pues desafortunadamente en otros casos eso funciona durante muchos años, pero como lo vimos en la crisis del 29, este pensamiento económico se convirtió fue en una burbuja especulativa, donde el gobierno pues no intervino sino ya hasta cuando realmente no había nada que hacer. Bueno, el keynesianismo es una corriente de pensamiento económico que surge a raíz de la crisis del 29 y nos habla acerca de eh, o más bien apuesta a la intervención gubernamental en temas económicos. Esta corriente económica lo que hace es promover la participación activa del gobierno en decisiones económicas. ¿Y cómo son estas políticas públicas? Por medio de incentivos, de inversión social, ayudas, más gasto público, como esto se llama subsidios al desempleo, el fomento también al empleo, más participación del Estado en obras públicas, perdón,
más participación del Estado en los factores de producción. Por ejemplo, acá en Colombia, como Ecopetrol, por ejemplo en Medellín, como lo es EPM, como lo es Tigo. Entonces, esta es la forma de participación que sugiere el keynesianismo. Y esta fue la forma en la que se mitigó el crack del 29 y hubo un resurgimiento económico en el mundo para esos años, ya que ese evento, como ya lo había explicado en un video anterior, fue de carácter global y acarreó muchas consecuencias, o más bien muchos afectados en todo el mundo. Y por último, el liberalismo. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que aborda el pensamiento de los clásicos, de los economistas clásicos como Adam Smith y compañía, a adoptar estos roles de pensamiento, pero pues adaptados al siglo XXI. A raíz de que se nos vino a presentar este cambio en el modelo económico mundial. Si el keynesianismo nos salvó a nosotros o a nuestros abuelos del crack del 29, ¿qué fue lo que falló? Pues que como el Estado tenía injerencia en la política pública y económica, o más bien tenía incidencia en la política económica, se vino la crisis del petróleo en los años 70, donde los países orientales, enemigos de Occidente por la colaboración a Israel y todas esas cosas, subieron los precios, manipularon los precios del petróleo. Entonces crearon la crisis del petróleo y otra crisis económica. Entonces, a los gobiernos no ser capaces de mitigar esta burbuja especulativa, o más bien esta manipulación de mercados, se optó por volver al neoliberalismo, que es una política económica parecida y similar a la economía neoclásica y clásica, pero con adaptaciones al siglo XXI. Ya le da más libertad a los mercados, otra vez le da más libertad a los mercados, le da como un empujoncito a la inversión pública. Es como una mutación, una transmutación de estas dos corrientes económicas, pero más tirando a la economía de libre mercado. Ojalá haya sido de su agrado, mi estimado tutor. Muchísimas gracias.